Hola, mi nombre es Alberto y hoy voy a presentar el tema de gráfica de una ecuación. Es uno de los dos problemas fundamentales de la geometría analítica. Voy a leer un poco y después voy a explicar. Dada una ecuación, interpretarla geométricamente, es decir, construir la gráfica correspondiente. Y definición número uno: el conjunto de los puntos y solamente de aquellos puntos cuyas coordenadas satisfagan una ecuación se llama gráfica de la ecuación, o bien su lugar geométrico. Y la definición número 2: cualquier punto cuyas coordenadas satisfacen la ecuación pertenece a la gráfica de la ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos cualquier tipo de ecuación y sustituimos uno de sus puntos o los dos y se cumple esta relación, esta ecuación, eso quiere decir que el punto es parte, eh, satisface la ecuación en primero y que al momento de graficarlo, esa ecuación puede que, no, bueno, más bien va a interpretar un lugar geométrico. Ya se hace un punto, una curva o alguna de las otras figuras que veremos después. Bueno, anoté 4 puntos que los voy a ir viendo poquito a poquito, pero en resumidas cuentas tenemos intercepciones que son donde la ecuación, digamos, tenemos el eje coordenado, donde la ecuación intercepta, digamos, aquí y aquí y aquí al eje coordenado, en el eje X. Y eso también es para el eje Y. Y luego tenemos simetría, que la simetría la vamos a pensar como igual. Tenemos un eje coordenado. Se dice que una línea es simétrica si tiene la misma distancia de aquí a aquí, o una curva simétrica si lo que hace en la izquierda lo hace en la derecha, o es simétrica también si hace esto. Más o menos se podría decir eso, que de un lado hace lo otro. ¿Respecto a qué? ¿Respecto al eje X en este caso? ¿O respecto al eje Y en el otro? Y también hay simetría respecto al origen. El otro punto, extensión de una curva. ¿Qué se podría explicar como qué tanto es la curva cerrada o qué tanto abre la curva o qué tanto gira en un punto? Vamos a estudiarlo. Y las asíntotas, que las asíntotas son los lugares en los que la gráfica nunca va a estar. Digamos que tenemos una gráfica así y hace esto hacia arriba y luego hace esto aquí y esto acá. Bueno, entonces tenemos esto. Las asíntotas va a ser los puntos en los que no hay gráfica, en la que se acerca infinitamente pero nunca pasa por ahí. Entonces vamos a ver definiciones. Va a ser un video largo, voy a explicar muchas cosas. Espero no tardarme mucho, pero intentaré que quede claro. Ok, el primer tema que vamos a ver es sobre intersecciones con los ejes. Que yo creo que es uno de los más fáciles de entender. Intersecciones con los ejes. Ok, como su nombre dice, es donde la gráfica
parte al eje o por donde pasa por el eje, justamente en la línea del eje. Entonces, vamos a usar un ejemplo. Eh, digamos esta. Y es igual a x cubo menos 8x cuadrado más 15x. Ok, y vamos a tener una referencia del eje coordenado aquí. Vamos a dibujarla. Ok, lo que vamos a hacer es preguntarnos algo. ¿Qué coordenadas tiene cualquier punto cuando intersecta al eje Y? Nos damos cuenta de que tiene que ser necesariamente 0 en la X, porque ¿qué significa moverse en las X? Moverse en las X, digamos que es moverse hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, si nosotros tenemos 0 en ese movimiento, nos quedáramos en medio. Y cualquier coordenada sería la otra Y. ¿Ok? Cuando intercepta al eje Y, necesariamente X tiene que valer 0. Y cuando intercepta el eje de las X, es lo contrario. Puede ser cualquier valor de X, porque podemos estar aquí o podemos estar acá, pero ¿qué se tiene que cumplir para que intercepte al eje? Que la Y sea igual a 0. Entonces, intersecciones con los ejes para esta ecuación sería que la Y, bueno, intersecciones con el eje X, la Y tendría que valer 0. Entonces tendríamos x cubo menos 8x cuadrado más 15x es igual a 0. Lo que vamos a hacer va a ser resolver la ecuación por factor. Sacamos factor común de x. Nos quedaría x cuadrado menos 8x más 15 es igual a 0. Luego, esto, vamos a abrir dos paréntesis para factorizarlo. Menos por más es menos. Y sacamos dos números que multiplicados me den 15 y que sumados me den 8, que serían 5 por 3 es igual a 0. Entonces, ¿cuándo la ecuación vale 0? Pues cuando x vale 0, cuando x vale 5 y cuando x vale 3. Estas van a ser nuestras intersecciones con el eje x. Entonces sabemos que intercepta en 0, sabemos que va a interceptar al eje x en el 3 y sabemos que va a interceptar en el 5. Entonces más o menos como por aquí. Ahora, tenemos que ver otras cosas para saber cómo es que la fórmula, bueno, más bien, cómo es que la ecuación eh, cambia y cómo podemos graficarla. Con esto no nos basta, pero este es uno de los pasos para obtener eh, más datos sobre la ecuación. Ahora voy a ir con otro tema, voy a cambiar de ecuación, voy a seguir con otro punto y es, bueno, algo antes de pasar a otro punto, es que las intersecciones con el eje Y va a ser cuando x vale 0, ¿no? Entonces, cuando x vale 0, el primer eh, término se me hace 0, el segundo también y el tercero también.
es menos 0 más 0. Entonces nos queda que intercepta al eje Y en el punto 0, o sea, en el origen. Entonces cuando nosotros tengamos una ecuación y queramos saber las intersecciones de los ejes, solamente hay que reemplazar o ya sea la X o la Y igual a 0 para saber dónde intercepta. Por ejemplo, en el eje X tiene que ser Y igual a 0, eje X, Y igual a 0, o en el eje Y, X es igual a 0. Ok, ahora sí, voy a pasar al otro tema, que es simetría, y voy a leer unas definiciones. Se dice que dos puntos son simétricos con respecto a una recta si la recta es perpendicular al segmento que los une en su punto medio. Definición 2. Se dice que dos puntos son simétricos con respecto a un punto O si O es el punto medio del segmento que los une. El punto O se llama centro de simetría. Entonces, por ejemplo, serían simétricos dos puntos A y B si el punto medio es O, si están a una misma distancia. Entonces, eso es para una recta. Para una curva, tenemos que tener otras definiciones. Definición 3. Se dice que una curva es simétrica con respecto a un eje de simetría cuando para cada punto de la curva hay un punto correspondiente también de la curva, tal que estos dos puntos son simétricos con respecto al eje. De nuevo, tenemos un eje coordenado y tenemos una curva. Se dice que tiene simetría la curva si estos dos puntos son simétricos respecto al origen, es decir, están a la misma distancia de aquí y a la misma distancia de acá. Definición 4. Se dice que una curva es simétrica con respecto a un centro de simetría cuando para cada punto de la curva hay un punto correspondiente también de la curva, tal que estos dos puntos son simétricos con respecto a O. Todas las definiciones anteriores son puramente geométricas. Después se hace un ejercicio donde intentamos demostrar qué es la simetría para un eje. Vamos a tener esta figura con esta curva y digamos que tenemos un punto XY y un punto P AB y M va a ser igual a una coordenada X y 0 ya que está en el eje de las X. Entonces, el punto medio va a ser X es igual a ¿qué? A más X entre 2. Y el punto medio, el otro punto medio de la Y es 0. Entonces nos quedaría 0 es igual a
b más la coordenada en y, entre 2. Entonces, nos quedaría, por ejemplo, multiplicar 2x es igual a más x. Restamos x a ambos lados y nos queda que x es igual a a. Y luego 2 por 0, 0. 0 es igual a b más y. Restamos y en ambos miembros y nos queda que b es igual a menos y. Por tanto, las coordenadas del punto deberían de ser de este punto, va a ser x menos y. O sea, que va a ser la y que teníamos aquí, pero de signo contrario. Entonces, con todo esto, tenemos un teorema que dice así. Si la ecuación de una curva no se altera cuando la variable y es reemplazada por menos y, la curva es simétrica con respecto al eje x. Esto se vuelve a repetir el mismo ejercicio, pero haciéndolo para ahora a otra curva. Y en vez de cambiar menos y, se cambia por menos x. Y se dice que si una ecuación es alterada, bueno, más bien, se cambia en una ecuación a x por menos x y no se altera, va a ser simétrica respecto al eje de las y. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. El teorema número 2 lo voy a leer como quiera. Si la ecuación de una curva no se altera cuando la variable x es reemplazada por menos x, la curva es simétrica con respecto al eje y recíprocamente. Y tenemos un último teorema que es teorema número 3. Si la ecuación de una curva no se altera al reemplazar las variables x y y por menos x y menos y, respectivamente, la curva es simétrica con respecto al origen y recíprocamente. ¿Ok? Entonces, tenemos esas tres definiciones, bueno, esos tres teoremas que quedan demostrados, que es el teorema de cambiar la y por menos y va a ser simétrica respecto al eje x, cambiar menos x por, o sea, las x por menos x y va a ser simétrica respecto al eje de las y si cambiamos ambas variables por menos x y por menos y respectivamente, va a ser simétrica respecto al origen. Ok, ahora tenemos otro tema. Bueno, otro punto a discutir, que es la extensión de una curva. Tenemos de ejemplo y cuadrado es igual a x cubo. Entonces, ya sabemos sacar sus intersecciones. ¿Cómo es esto? Vamos a repasar de nuevo. Haciendo y igual a 0, nos quedaría que x cubo es igual a 0. Entonces tenemos que x es igual a 0. ¿Para qué valores? Solamente vamos a tener en cuenta los valores reales. Entonces, un número elevado al cubo que nos dé 0 va a ser 0. Y vamos a tener y cuadrado es igual a 0.
Entonces y tiene que ser igual a 0. Ya con eso sacamos intercepciones. Sabemos que va a interceptar ¿dónde? En las coordenadas 0, 0. Es en el origen. ¿Ok? Después, la simetría. Simetría. Lo que va a pasar es cambiar eh, las variables, como habíamos dicho, menos y al cuadrado es igual a x3 al cubo. Entonces quedaría x al cubo y y por y, bueno, menos y por menos y es y cuadrado. Entonces, es simétrica respecto al eje x. Después, la misma ecuación, pero ahora menos x al cubo. Nos damos cuenta que esto va a ser igual a ¿qué? A menos x al cubo. La ecuación se alteró, entonces no es simétrica respecto al eje y. Después, si volvemos a agarrar la misma ecuación, pero ahora con las dos variables cambiadas, nos damos cuenta que la ecuación vuelve a cambiar. Entonces no es simétrica respecto al origen. Ahora, vamos a este tema, a este punto. Extensión de una curva. ¿Cómo sabemos la extensión de una curva? Bueno, vamos a despejar a y en función de x. Para empezar, tenemos la ecuación que es y cuadrado es igual a x cubo. Y cuadrado es igual a x cubo. ¿Y cómo despejamos? Pues sería aplicando el raíz cuadrada a ambos miembros. Y pues esto es la definición de valor absoluto. Entonces quedaría y es igual a más menos x cubo. Entonces, hay que analizar esta ecuación. Por ejemplo, cuando x es positiva, la ecuación no le pasa nada, está todo bien. Pero si la x es negativa, nos da un número complejo. O sea, bueno, más bien, un número de negativo multiplicado 3 veces por sí mismo nos da un número negativo. Y no hay raíz de un número negativo. Entonces, se vuelve compleja por la raíz cuadrada. Lo siguiente que vamos a hacer con esta información es despejar la variable x en función de y. Se hace x cubo es igual a y cuadrado. ¿Cómo yo quito esto de aquí?
después sería aplicando una raíz cúbica, x cubo es igual a ¿sí? Y no pasa nada, nos va a regresar el valor de x. Y nos quedaría de coeficiente esto. Y puede tomar cualquier valor y x va a seguir existiendo. Entonces no hay problema con eso. Entonces, de observaciones, en la extensión de la curva vamos a observar esto de aquí. Cuando x es negativa, la y es compleja. Por tanto, no existe, por lo menos en el conjunto que estamos trabajando, que es el conjunto de los números reales. Entonces, todos esos pasos hemos aprendido hasta ahora. Y la gráfica de la ecuación es de una forma parecido a esto. Donde x no puede tomar valores a la izquierda del origen y intersecta aquí. Solamente intercepta los ejes en el origen. Ahora, vamos con el siguiente tema. Lo que sigue ahora son asíntotas, que como lo explicaba en unos momentos anteriores, una forma en la que yo las veo, y creo que es sencillo de explicar, es cuando tenemos una curva y tenemos dos puntos, los cuales, por ejemplo, bueno, un punto en el que la curva nunca va a tocar, nunca va a tener esos valores. Entonces, podríamos decir que hace esto, bueno, sin tocar, hacia arriba y hacia abajo. O podría cambiar el valor así. Y podría ser una asíntota el eje de las X y nunca tocar el eje. Entonces, ¿cómo sabemos que cuando hay una asíntota en una ecuación? Lo que vamos a hacer va a ser ver el comportamiento de nuevo de una ecuación en función de una de sus variables. Entonces tenemos, por ejemplo, esta ecuación de aquí y despejamos y en función de x.
Lo que vamos a hacer es pasar el uno sumando. Sumamos uno de ambos miembros. Luego sacamos un factor común. X menos 1 es igual a 1. Y este valor de aquí, como está multiplicando, voy a dividir ambos miembros por x menos 1. Entonces me quedaría esto de aquí. Bueno, ahora, ¿qué pasa si nuestra x vale 1? Pues, ¿qué pasa? Que nuestro denominador, nuestra parte de abajo de la fracción se vuelve 0. Y una división por 0 no es posible. O más bien, bueno, no está definida. Entonces, esta ecuación no está definida para cuando x vale 0. Y lo que va a pasar va a ser lo siguiente. Y es que la ecuación se va a dividir en dos curvas, en la que tenemos el eje coordenado y vamos a tener una asíntota, una línea que va a ser x igual a 1. ¿Por qué? Porque para todos los valores de y, la x siempre va a valer 1. Bueno, más bien vamos a dibujar la asíntota como una línea recta. Entonces tenemos esta recta, x es igual a 1. Y por lo menos en el libro, la ecuación toma esta gráfica, donde nunca toma el valor de x es igual a 1. Cuando se va acercando a 1 del lado izquierdo de la gráfica, va tomando valores cada vez negativo para y, y cuando se va acercando por la derecha, es decir, por este lado, eh, a x es igual a 1, lo que pasa con y es que se vuelve cada vez más positiva hacia el infinito. Y en ninguno de los dos casos toca a la coordenada x es igual a 1. Por eso se dice que hay una asíntota en ese punto. Entonces, para calcular una asíntota y una extensión de la curva es ver si está definida o no esa ecuación. Si no está definida para un valor de x o de y, entonces se dice que ahí hay una asíntota, es decir, que la gráfica no toma ningún valor. Y hay que también darnos cuenta de qué comportamientos tiene, que es la extensión en la curva, cuando se va acercando a ese valor. O pues la extensión solamente hay que analizar y en función de x o x en función de y darnos cuenta pues qué valores puede tomar. Entonces, en resumidas cuentas tenemos son 5 puntos, que primero es determinación de las intersecciones con los ejes coordenados, saber dónde intersecta la gráfica cada eje, determinar la simetría con respecto a los ejes coordenados y al origen, determinar la extensión de la curva, determinar de las ecuaciones de las asíntotas verticales o horizontales que la curva puede tener, y vamos a hacer unas últimas dos cosas, que es el cálculo de las coordenadas de un número suficiente de puntos para obtener una gráfica adecuada y el trazado de la curva. Entonces vamos con un último ejemplo para dejar todo en claro, que va a ser x cubo más xy cuadrado
menos y cuadrado es igual a cero. Entonces, intercepciones. Para y igual a cero, estos valores se hacen cero. Y nos quedaría x cubo es igual a cero. Entonces, ¿qué valor x es igual a cero? Para x es igual a cero, es decir, la otra, el primer término se hace cero, el segundo también, nos queda menos y cuadrado es igual a cero. Entonces, nos quedaría así. Multiplicamos por menos 1, nos queda y cuadrado es igual a cero. Entonces y es igual a cero. Entonces la ecuación intercepta a ambos ejes en el origen. Tenemos una coordenada 0, 0 y la otra coordenada igual, 0, 0. Sencillo. Después, tenemos la simetría. Si yo cambio, tenemos otra vez de nuevo, la ecuación original y recordemos, si yo cambio a x por menos x, ¿qué pasa con la ecuación? Más menos x por y cuadrado menos y cuadrado es igual a 0. Esto vuelve a ser positivo, esto se convierte en un número negativo, en un término negativo, entonces la ecuación no se mantiene, entonces como cambiamos por menos x, no es simétrica. No es simétrica respecto al eje Y. Y para el eje X hay que cambiar menos Y. Entonces nos queda X al cubo más X menos Y al cuadrado menos Y al cuadrado es igual a 0. Entonces volvemos a hacer las operaciones. Y por Y es igual a Y, entonces nos queda Y cuadrado. Y por Y es igual a y nos queda Y cuadrado es igual a 0. Entonces es simétrica. Entonces es simétrica respecto al eje X. Después, agarramos de nuevo la ecuación. Vamos a copiarla. Y la vamos a pegar aquí. ¿Ok? Y vamos a separarlo. Vamos a despejar las variables. Primero lo que voy a hacer va a ser despejar la x, digamos. Tenemos x cubo más x, y cuadrado, y movemos y cuadrado hacia acá. Después, factor común, x cuadrado más y cuadrado es igual a y cuadrado.
Algo que se me pasó a decir antes de seguir con esto es que si la ecuación es simétrica respecto al origen y no es simétrica respecto al origen, solamente es simétrica respecto al eje y, ya que si cambiamos las x y las y por menos y por menos x, este valor se va a volver negativo. Entonces no se cumple. Ahora sí, vamos con la extensión. Lo último que haríamos sería la extensión de una curva. Vamos a despejar a y en función de x. Entonces quedaría xy cuadrado menos y cuadrado y restamos a ambos miembros menos x al cubo. Después a esto le sacamos factor común. Y cuadrado es igual a x menos 1 menos x al cubo. Entonces dividimos ambos miembros por x menos 1. Nos quedaría esto. Si le sacamos raíz cuadrado a ambos miembros, nos quedaría esto de aquí. Entonces, esto va a ser complejo cuando la raíz sea negativa. Entonces, menos x cubo, x menos 1, sea menor a 0, vamos a analizarlo. Cuando menos x al cubo es menor a 0. Si multiplico... A ver, vamos a acomodarnos las ideas. El primer miembro y el segundo miembro de la fracción, o sea, la parte de arriba y la parte de abajo, tienen que ser de distinto signo para que sean negativas. Entonces, ¿cuándo es x menor que 0? Multiplicamos por menos 1, x cubo menor a 0, x menor a 0. Esto va a ser negativo cuando x sea menor que 0. Es un valor crítico. Después, cambio de signo en x menos 1. Cuando valga 0, va a ser cuando x valga 1. Entonces, vamos a abrir otro valor, que va a ser esto, 0 y 1. Entonces, esta, cuando x sea menor que 0, va a ser negativo.
y va a ser positivo para los demás valores. Cuando x sea 1, va a ser 0. Mayor a 1, positivo. Menor a 1, negativo. Entonces nos queda menos por menos da más por menos da menos, y más por más da más. Entonces del 0 al 1 se vuelve negativo. Hay un cambio de signo. Ok, aquí sí me pasó algo. Y es que cuando multiplicamos por un número negativo, la igualdad cambia de lado. Cuando x es mayor que 0, ok, eso sí está bien. Cuando x es mayor que 0, no, espera. Cuando x es 0, esto es negativo. Ok, x es mayor que 0, va a ser negativo. Cuando sea menor que 0, va a ser positivo. Entonces el punto va a ser este, 0. Entonces va a quedar signos contrarios. Este va a ser negativo, este va a ser negativo y este va a ser positivo. Entonces, de 0 a 1, ¿cuándo vale la fracción un signo positivo? De 0 a 1. Cuando x es menor que 1 o igual a 1. Y cuando x es mayor o igual que 0. Y si nos damos cuenta, como despejamos esta ecuación, bueno, y como nos dimos cuenta, pues puede ser menos o más este valor. Entonces, cualquier valor de aquí tiene que ser comprendido entre 0 y 1 y nos va a dar más o menos y. Y recordemos que es simétrica respecto al eje x. Entonces, vamos a tener una figura más o menos como esta, con una asíntota x es igual a 1 y más o menos es así nuestra gráfica de la función. Entonces, eso sería todo lo que vamos a ver por el día de hoy. Y nada, chao.